Son las 2 de la tarde con 36 minutos, 2 con 36 minutos, y ayer que se declaró la alerta sanitaria en México, uno de los puntos más importantes fue la determinación de que al volver a casa, al quedarse en casa, los trabajadores del sector privado deben recibir su salario, y los empresarios lo han dicho no de ahora, desde antes, que necesitan recibir apoyos, no con donaciones de impuestos, apoyos, y hoy precisamente se cierra el periodo del pago de el impuesto sobre la renta para las personas morales, y ellos están pidiendo que se les dé un plazo para pagar ante esta circunstancia para poder cumplir con los salarios. Pero lo importante aquí es legalmente y oficialmente qué es lo que procede, y le agradezco muchísimo al maestro Alfonso Barrueta Minuti, director general de Consultoría Especializada Laboral y Seguridad Social, CELS, que esta tarde nos permita platicar con él y saber, maestro, cómo atender este asunto, porque pues es inminente. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Muy buenas tardes, don Fernando. Mire, está causando mucho revuelo entre el medio productivo el poder determinar los efectos del decreto, ¿verdad?, que está por publicarse. Que se publica hoy. Sí, respecto de qué labores se deben suspender y qué labores no se pueden suspender, ¿no? Definitivamente es muy claro en ese sentido. En el inciso A del programa del Consejo publicado, del acuerdo publicado por el Consejo de Salubridad General el 30 de marzo, determina cuáles son las labores que se deben suspender y cuáles no se deben suspender, ¿verdad? Sí, lo que ellos llaman esenciales y, sí, en todo caso, las no esenciales. Entre los sectores esenciales, ¿verdad? Sí. Tenemos el funcionamiento fundamental de la economía, los financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de servicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios de transportes de pasajeros y carga, producción agrícola y pecuaria, agroindustria, química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas de la tercera edad, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de innovación, de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logísticas, aeropuertos y ferrocarriles, así como actividades cuya suspensión pueden tener efectos irreversibles para su continuidad. Todo esto es lo esencial, digamos. Esto no se suspende, a esto no le toca mandar a su personal a descansar durante un mes. En efecto, esto no se suspende. No tenemos una declaratoria de contingencia sanitaria, tenemos una declaratoria de emergencia sanitaria. Entonces, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 42, dice, en el caso de las relaciones individuales, ¿verdad?, nos establece que es una causa de suspensión de la relación la contingencia sanitaria y que para ello el patrón tendrá que pagar como indemnización hasta un mes de salario mínimo, ¿verdad? Aquí debemos entender que la palabra indemnizar refiere a resarcir de un daño o perjuicio generalmente mediante una compensación económica. Sí. Quizás está mal planteado desde que se hizo la reforma en el 2012 esta figura de que el patrón tenga que hacer frente a esta obligación cuando el responsable de evitar que una contingencia sanitaria ocurra y se propague sería el Estado, ¿verdad? Pero bueno, es lo que tenemos. Con relación a las relaciones colectivas de trabajo, sí, el artículo 427, fracción séptima, nos indica que la suspensión de labores o trabajos que declara la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria no requieren de una autorización de la Junta de Conciliación local o federal. En esos casos, se suspenden las labores y el patrón tiene que pagar hasta un mes de salario mínimo de los trabajadores, pero
no nos encontramos en ese supuesto, ¿no? Es que el término es que no hay contingencia. Eso fue lo que cuidó mucho el gobierno, o en este caso el Consejo de Salubridad General, que se hablara de emergencia, pero no de contingencia. Exactamente, estamos de emergencia sanitaria. Algunos colegas piensan que estamos en el supuesto de la fracción primera del artículo 427, que nos indica que la fuerza mayor del caso fortuitamente imputable al patrón. Que en esos casos lo que procede también es dar el aviso, ¿verdad?, a la autoridad. Si se trata de la fracción primera, el patrón o su representante dará aviso de la suspensión al tribunal para que previo el procedimiento consignado en el procedimiento especial colectivo establecido en el artículo 897 y subsecuentes de la ley, lo apruebe o desapruebe. Y en el último de los finalmente, en el último de los casos, corresponderá a pagar hasta el importe de una indemnización de un mes de salario, también conforme al artículo 430 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí lo que a mí me llama la atención del decreto, sí, maestro, es que hubo por ahí amenazas, ¿verdad?, por parte de pues el licenciado Ebrard, el maestro Ebrard, en el sentido de que cuidemos de que no vayan a multar los patrones hasta por 3 millones de pesos, se vayan a la cárcel, ¿verdad? Recordemos que la Ley Federal del Trabajo contempla un capítulo de responsabilidades y sanciones. Eso es lo que no hemos abordado. Sabemos que va a ser doloroso para los patrones el pagar el mes de salario. Sabemos que va a ser doloroso para los trabajadores el no recibirlo, ¿verdad? O quizás si trascendemos de ese mes, pues tampoco recibir un salario alguno, ¿no? Lo que tienen que hacer aquí el sector productivo es cuidar de no incurrir en una responsabilidad y sanción. Sí. El artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo dice que las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones, directivos, sindicales o por los trabajadores se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este título, independientemente de las responsabilidades que les corresponden por el cumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las sanciones previstas en otros ordenamientos legales y de las consecuencias jurídicas que procedan en materia de bienes y servicios concesionados. Y también nos refiere que cuando en un solo acto o omisión se afecten a varios trabajadores, se impondrá sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Sí. Si con un solo acto o omisión se incurren diversas infracciones, se aplicarán las acciones que correspondan a cada una de ellas de manera independiente. Sí, maestro. Le quería preguntar, maestro Barrueta Minuti, porque el día de hoy el presidente de la República le dijo, los patrones deben pagar y no litigar. ¿A qué se refiere? Porque finalmente también tienen derecho los empresarios y no todos los empresarios tienen la capacidad para poder pagar al 100% los salarios. Porque ya sabemos que si el criterio es político, ¿no? Sí. Si se declara una contingencia sanitaria, pues el patrón tendría que pagar el mes de salario, ¿verdad? Pero salario mínimo. Salario mínimo, lo cual, pues, son votos, ¿no? Sí, es claro. Es imagen. Pues yo creo que por esa razón el gobierno cuidó. ¿Qué es lo que procede, maestro, entonces? ¿Cuál es la recomendación que le hace usted? Por una parte, obviamente, a los trabajadores, que pues es una parte afectada, pero también a los empresarios, porque es una situación. Hay ejemplos muy concretos. Volkswagen se va a la mitad de los salarios, ¿no? Ese es un acuerdo de la empresa y el sindicato. Pero me imagino que también aquí se tiene que llegar a puntos de acuerdo que dañen lo menos posible a la planta productiva y también a los trabajadores. Definitivamente. Lo mejor será en todo momento conciliar los intereses. Y en los casos en que no se pueda conciliar los intereses, pues cumplir con lo que marca la ley. ¿Por qué? Porque si no, con el capítulo de sanciones, van a obligar al patrón a cumplir. O sea que sí se tiene que pagar al 100%. Se tiene que pagar el 100%. Ese es lo que hoy... Hasta que no exista una declaratoria de contingencia sanitaria. Por lo visto el gobierno va a evitar. Ayer decía Marcelo Ebrard que en este punto se habían tardado horas de discusión y yo creo que el punto fue precisamente no declarar la contingencia. Exactamente, porque si se declara la contingencia se manda al trabajador a descansar un mes, pero solamente con un mes de salario mínimo general. Y eso políticamente no es recomendable, ¿no? Y pues ya dejarán para otro momento, porque
tenemos que recordar que en teoría esta Sí. pandemia pues va a tener distintas fases, Y que, entonces quizás lo ocupe la administración en otro momento. y que puede durar incluso más de un mes, también es cierto. Así es, así es. Pues maestro Alfonso Barrueta, nos queda claro entonces, lo primero es conciliar, lo segundo es pagar siempre y cuando, bueno, no se llega a la conciliación, pero tendrán que pagar o esperar a que se declare la contingencia. Sí, lo mejor es conciliar, definitivamente. Siempre será mejor conciliar. Y si no es posible conciliar, repito, cumplir con lo que dice la Ley Federal de Trabajo y tener en cuenta que hay un capítulo de sanciones. Es una arma que tiene el gobierno Sí. para poder imponernos la ley. Ahora, hay millones, dentro de los esenciales, hay millones de trabajadores que tendrían que ir a trabajar y no, y trabajar. Porque son muchos, ¿no? También son muchos sectores los que están involucrados. Por lo pronto, todo el área de supermercados, de alimentación, de transporte, y áreas estratégicas y medios de comunicación están involucrados en lo que es esencial y por lo tanto no entran dentro de la declaratoria que usted nos mencionó. Y están devengando sus salarios, están ganando sus salarios. Están ganando ¿no? salarios, pero también tienen que ir a trabajar, que es la otra historia, ¿no? Así es. Incluso a lo mejor ahí pudiera hasta pensarse, ¿verdad? Porque no están perdiendo, están generando, Sí. están produciendo, en platicar hasta en algún bono de productividad por esta dedicación a la empresa y al trabajo y finalmente a la generación del bienestar colectivo, ¿no? Pues A maestro, lo mejor hasta pudiera pactarse alguna situación así. seguramente, pero eso ya depende de cada unidad económica y depende ya de la negociación que lleven a cabo los trabajadores con los empresarios. Así es, don Fernando. Maestro Alfonso Barrueta Minuti, director general de Consultoría Especializada Laboral y Seguridad Social, CELTS. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a usted por su tiempo. Muy buenas tardes. Hasta luego. 2:48.